Browsing a través de RC 750, ese valle limpio, ¿no? Pero vamos a hablar del Valle Samuro, que es el libro que tenemos acá. Francamente, cuando uno ve la situación de lo que ocurre con Vargas, y una cosa es lo que diga el presidente y una cosa es lo que aparece en el aló presidente y otra cosa es la realidad. Y aunque usted no lo crea, en el caso de una vivienda que todavía después de 5 años sigue la vivienda solita, pero todo el mundo pregunta, ¿y qué se hicieron los cobres? ¿A dónde fueron a parar? Pero es que no presentan las denuncias ante las autoridades, no, tal, me lo dijeron muy bien, Triple P, Fiscalía, etcétera. ¿Dónde están? Asamblea, pasaron por todos lados. Por todos lados. Y respuesta ninguna. Exacto. Esto me sirve de introducción para hablar de un escritor venezolano, su nombre es Camilo Pino. Camilo Pino forma parte de una generación que a mi modo de ver, lo discutía con otras personas, este libro, es una generación de intelectuales que lee un país en una forma diferente, indiscutiblemente, al cual fue el país que a mí me tocó vivir. Este es un libro duro, es un libro fuerte, de unas relaciones humanas complejas y, si se quiere, hasta cierto punto atropelladas, pero que reflejan una juventud en un momento determinado, que es la juventud del Caracazo. El cómo se manejan las cosas, el cómo se maneja la relación entre hombre y mujer, todos los factores de distorsión dentro de esa juventud están captados en una forma extraordinaria en este libro Valle Samuro de Camilo Pino. Porque además hay una cosa, está desarrollado el libro, viene una narración de un publicista. Este publicista renuncia a su trabajo. En la renuncia uno se da cuenta de cómo era el hogar de donde venía. Luego él va a desarrollar una obra de teatro, otra película, va a hacer algo. Se va al interior, se va a Ocono, para una comuna hippie. Eso recordaba yo de las comunas hippie de los años 70. Explica un poco la relación, actúa sobre eso, pero se va con unos compañeros de trabajo, va ocurriendo, y pasa, hay un extraño personaje que asesina a Samuro. Aparece el fusil con que asesina a los Samuro. Y este personaje a su vez está obsesionado con estos Samuros. ¿Pero qué hacen estos Samuros? Entonces se desarrollan al mismo tiempo, es como un río, donde van saliendo cauces y cauces y cauces, pero todos se van entrelazando. Lo felicito, es un extraordinario libro. Muchas gracias, qué generosas palabras. Yo estoy muy contento de que el libro finalmente llegue a Venezuela, porque este es un libro que tuvo una historia muy accidentada. Es un libro que primero se editó en España y se distribuyó en América Latina. Esta es la edición española, y digo por qué se editó en España, perdone que corte porque se ganó un premio. Y por eso es que es editada en España. Esta es la edición española. Pero la edición que usted consigue aquí es esta. Y bueno, finalmente llega a Venezuela, que es el sitio natural. ¿Por qué es el sitio natural? Porque aquí la gente se relaciona mejor con el lenguaje, con las relaciones, con las referencias. Hay una cantidad de personajes del momento, de la época. Claro. Hay muchísimos guiños, hay sitios con una carga simbólica muy grande, como por ejemplo el Helicoide, que es un edificio que significa tanto, ¿no? Un edificio que pasó de ser centro comercial a convertirse en una cárcel. Y esos pequeños detalles, todo ese sabor, nada más lo entiende un escritor venezolano. Entonces, cuando Punto Cero lanza Valle Samuro a Venezuela, se cierra un círculo, y es cuando yo siento que la novela aparece de verdad. Pero si me permite, vamos a seguir hablando después del corte, pero si me permite, es que yo lo que siento con esta generación de escritores venezolanos que tienen un sello propio.
si no se puede decir, es como en una época, al igual que otros latinoamericanos, ¿no? La realidad venezolana fue tan impactante, las relaciones fueron tan impactantes que este es un libro que tiene un sello, y ya me imagino cómo, por ejemplo, el jurado español decidió sobre este libro, pues tiene un sello muy personal. Y hay una cosa también, es que el material es muy bueno. El material con el que yo trabajo, que es una crisis como la del 27 de febrero de 1989, está lleno de elementos narrativos que te permiten quebrar los personajes. Y Venezuela está llena de ese tipo de material ahora, precisamente porque es un país que está pasando una etapa tumultuosa. Yo creo que eso le sirve mucho a los escritores para articular esa realidad a través de personajes como Alejandro Roca, a través de líneas narrativas y a través de historias nuevas. Entonces, quizás, yo no soy crítico literario ni mucho menos, pero quizás mis compañeros de generación estamos trabajando con un material que tiene un poco más de maleabilidad. Vamos a ver. Hacemos una breve pausa y continuamos con Camilo Pino, Valle Zamuro. Son las 5:59 minutos, Valle Zamuro, para los amigos que nos siguen a través de RCR 750, Camilo Pino. Pregunta María Alejandra. Sí, hemos estado leyendo reseñas acerca del libro. Entre otras cosas, descubrimos que Camilo Pino nació en Caracas en el 70, en 1970, es decir, para el 89 tenía 19 años nada más. Exactamente. Y los libros siempre tienen una experiencia personal. Este libro lo recoge, sí, la experiencia personal de Camilo Pino, pero además me imagino que está lleno de otras anécdotas, de otra información. Claro, mira, la imaginación pura no existe. Uno siempre escribe con alguna referencia. Casi todo lo que yo hago tiene que ver con mi experiencia, con lo que yo viví, con las llamadas telefónicas de la gente tratando de explicar lo que estaba pasando, con los rumores, con ese despertar que significó ese día o esa semana, porque en realidad fue una semana, y de modo que siempre parto de la realidad, pero termino manipulándola, distorsionándola, cambiándola un poco con intenciones narrativas, para tratar de que el lector, cuando se pase las páginas del libro, sienta cosas, se haga preguntas, se meta en una historia. ¿Por qué primero el libro es editado en España y luego es que llega acá a tu país? Bueno, yo no tengo obra publicada. Yo no tengo obra publicada y en realidad estaba buscando... Pero esta obra es un batazo. Esta ópera prima es un batazo, es bien bueno. He tenido mucha suerte. Precisamente porque busqué la avenida del premio, que es un camino que buscan mucho los escritores nuevos, porque se supone que hay un proceso más o menos objetivo y a veces le dan oportunidades a voces que no se conocen y porque es muy difícil publicar. En España hay un mercado editorial un poco más grande y hay más incentivos y por eso comienzo yo en España, pero el libro llega a Venezuela gracias al esfuerzo de un venezolano, de un venezolano que dedica recursos y se arriesga con esto, que es la gente de Punto Cero, ¿no? Claro. Y que lo trae al sitio donde debió haber comenzado, ¿no? Finalmente. Bueno, ¿qué decir del Caracazo? Que es una fecha que siempre se vuelve sobre ella y se analiza y se revisa y que, bueno, está todavía muy presente. De esa visión, ese punto de vista, ¿qué propones o cómo lo lees? Bueno, yo veo el Caracazo como una pérdida de la inocencia para todos nosotros, sobre todo para nuestra generación. Yo creo que fue un momento en el que el país perdió la inocencia, que el orden se colapsó. La manera en que nosotros entendíamos el mundo de repente era muy diferente a la que nos imaginábamos. Yo creo que toda la historia contemporánea empieza allí, es un momento fundacional. Además, hay un pequeño detalle, y es que yo salgo de Venezuela en el 90 y tanto, y mis recuerdos de Venezuela son muy vírgenes en ese sentido. Mi memoria de Venezuela es la memoria del finales de los 80 y de mediados de los 90, ¿no? Ahora bien, en cuanto al Caracazo, es eso, es un momento que define la historia contemporánea, por lo menos yo lo veo así, ¿no?
Ahora, el nombre del libro es francamente sugerente, Valle Samuro, ¿a qué se refiere? Por ahí. Bueno, hay una de las cosas que yo invento, ¿no? Es un recurso narrativo, es una peste de samuros que empiezan a aparecer por todos lados. La gente no entiende por qué. Aparecen en las puertas de las casas, en las ventanas, en el cielo, tapando el cielo. Y se comienza a causar como una suerte de euforia, ¿no? La gente no entiende, se tratan de dar explicaciones, el gobierno toma medidas absolutamente disparatadas, otras más sensatas. Y lo que yo hago con esa peste es que la contrasto como con un juego de espejos con la catástrofe real. Con los samuros que con lo que está pasando cayeron en la ciudad. Con el 27 de febrero que viene allí y además tienen la carga simbólica obvia. Oye, son carroñeros, pero también son animales absolutamente inofensivos, también son animales que limpian, también son animales que vuelan tiene una cosa como dual y por eso los utilizo, o por lo menos esa es la intención. Y el título, bueno, es un juego de palabras que trata de llevarlo al mínimo, ¿no? Ahora, se ve como que hay una generación, esa generación joven nacida alrededor de los años 70, que, como dice usted, despierta con el Caracazo, que le da el choque con la realidad, porque estos mismos jóvenes que están yendo a Boconó, que están paseando, están totalmente en un mundo completamente ido. Completamente ido, y a nosotros nos toca vivir en un país para el cual no estamos equipados. Porque nosotros estamos o crecemos para la Venezuela de antes del 89 y de repente tenemos que encontrarnos con esto y con esa realidad que comienza el 27 de febrero y que tiene que ver con postergaciones, que tiene que ver con delirios, que tiene que ver con un proceso de mucha ceguera, no voy a clasificarlo de otra manera, que terminó explotando enfrente de nosotros y que nos trajo aquí. Ahora, la situación del publicista, o sea, de este personaje, Sí. ¿Tiene que ver con la difícil situación económica? ¿Hay una analogía allí en el país o no? En absoluto. No, fíjate que recurso. está la crisis económica y se siente y se trata de narrar a través de detalles, se habla de la inamovilidad laboral, por ejemplo. Pero inclusive no quería productos. que se fueran del trabajo. No querían que se fueran. Y él estaba bien. La renuncia es un capricho. Exacto. Y la renuncia es un capricho porque es un personaje que cuando comienza la novela es muy pueril, es caprichoso, es infantil. Es un joven que tiene sus contrastes, que toma decisiones que no tienen sentido, que puede ser arrogante, pero también puede ser tierno, puede ser superficial, pero también puede ser inteligente. Que destrozó el carro totalmente. Exactamente, que está mimado, en una sociedad, en un círculo que lo mima, y que se va a ver absorbido, la realidad se lo va a comer. La realidad se lo va a chupar, y se lo va a chupar de dos maneras. Una literal, porque se embarca en un viaje que lo lleva a un sitio muy oscuro, y también porque vive una desilusión amorosa. ¿Qué cosa puede educar más que una desilusión amorosa, no? ¿Y qué cosa te puede cambiar más que esa? Y venga, al final sale transformado, sale convertido en otra persona. Ahora, y los personajes son extraordinarios, la Romina, el Ernesto. La Romina gusta mucho. Sí, son unos personajes extraordinarios. Diga. No, ¿cómo es el negocio editorial aquí en Venezuela? ¿Tienes la experiencia de este premio en España? Pero ahora vienes acá. ¿Cómo estás viendo esa movida aquí? Mire, yo estoy muy impresionado. He estado viendo las librerías y veo mucha producción nacional. Veo que se está consumiendo producción nacional. Veo que se está escribiendo bastante narrativa nueva. El esfuerzo de Punto Cero es un buen ejemplo. Hay firmas como la de Lucas García, un cuentista de bastante calidad. Está Rodrigo Blancos Calderón en el caso de Punto Cero. Pero hay una cantidad de sellos pequeños también que están apareciendo. Y son esfuerzos privados, oye. Son esfuerzos privados hechos con las uñas. Porque con esto no se hacen millones de dólares, créeme. Y eso qué quiere decir, que hay un interés, que hay un material que se está creando, que hay un auge, que ojalá llegue a convertirse algún día en un boom, ¿no? Pero eso ya es otra historia. ¿Qué sabor le va a dejar a la persona que lea el libro? Bueno, a mí me gustaría que fuese un sabor que no pudiese identificar muy bien, que le gustase, pero que también le disgustase un poco, que le hiciera preguntarse qué fue lo que me comí yo. Y tiene también la sensación de que te ríes algunas veces de un drama enorme. Bueno, o sea, el drama está pasando delante de ti y te produce la situación. Tu primera reacción es reírte, celebrar, pero en el fondo es un drama terrible. A mí me parece que el libro tiene un contenido social y un contenido político enorme.
Pero es que no se puede, para contar algo trágico hay que ser cómico también. Para la buena tragedia siempre tiene comedia. Cuando se hablan de cosas difíciles uno siempre tiene que meter esa risita nerviosa, ¿no? Y esa risa de descarga. Y el humor y la oscuridad van juntos, sobre todo si te vas a meter en sitios muy oscuros. A mí me parece. Bueno, no lo he inventado yo, en la literatura siempre ha sido así, de Shakespeare para adelante, eso no es... Ahora, volviendo al Caracazo como un tema y como algo que va a ser considerado en el tiempo por venir como una fecha clave con todo lo que esto representa y las consecuencias políticas de esas, los golpes de Estado, etcétera. ¿Estamos todavía bajo esos efectos o estamos acercándonos a otra etapa? ¿Cómo lo percibe? Que ustedes tienen una sensibilidad más allá de... ¿Cómo percibo el presente? Mira, sí. es que es una pregunta tan difícil por dos razones. Primero, la distancia. Yo no vivo aquí. El país que yo vivo es el país que veo a través de ustedes, el país que veo a través de mi padre, de las llamadas telefónicas también, de mis amigos. Y no me atrevería a hacer como un análisis sociológico, ¿no? Ni mucho menos. Sí, es un país que ha cambiado mucho, que no se parece tanto a la Venezuela del 89, no. Que yo creo que muchas de las cosas oscuras, muchas de las cosas malas que estaban aquí, que explotaron aquí, desafortunadamente se han mantenido y en algunos casos han empeorado. Mucha suerte con el libro, francamente se lo recomiendo, interesantísimo. Muchas gracias, qué generosos. No, es que es verdad, buen libro. Hacemos una pausa, al regreso, Carmen Ramia. Wow.